Hola, buenas noches. Mi nombre es Corina Andrade y el día de hoy les voy a hablar acerca de las autoridades que se ayudan a regular la protección de los datos personales. Bueno, estas autoridades en sí son instituciones que se van a encargar nada más exclusivamente de ayudar principalmente al titular a hacer valer su derecho referente a la protección de sus propios datos personales. Es decir, protegen al titular de el robo o de que este derecho no se les haga valer cuando otra persona tenga en su poder sus propios datos personales, ¿no? Existen diferentes instituciones alrededor del mundo y dependiendo del país en el que se encuentren es el nombre que le dan a estas instituciones. En el caso de México tenemos el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, que es del cual vamos a hablar más que nada en esta presentación. Bueno, como ya les mencioné, la principal función es hacer valer el derecho del titular de proteger los datos personales. Esa es la principal función de estas autoridades. Pero para hacer valer este derecho tiene diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es la difusión con documentos, crías, trípticos, de infusión de información para que el titular entienda la manera en la que debe de hacer valer su derecho referente a la protección de datos personales. También se dedica a concientizar al titular sobre este derecho, verificar que se cumpla su derecho y protegerlo mediante los derechos ARCO, que son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición que tiene el titular sobre sus propios datos personales. También atiende denuncias de los titulares cuando se violan sus derechos y se encarga también de sancionar a las personas que infringen este derecho. Ahora bien, existen diferentes tipos de autoridades. Las más comunes son cuatro, pero las primeras tres son las que más nos vamos a centrar. La primera es el INAI, como ya les mencioné, que su principal función es garantizar que se cumpla el derecho a la información pública y la protección de datos personales. Existen otros dos organismos que son los organismos garantes y las autoridades regulatorias que estos van a cooperar junto al INAI para hacer valer este derecho. Y por último tenemos a las autoridades competentes, que son autoridades más que nada administrativas y judiciales. Ahora bien, cuando hablamos del órgano garante, nos referimos a un órgano que es autónomo del Estado, es especializado e independiente y su principal compromiso es salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, tanto a la información pública como a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de un buen gobierno, ¿no? Entonces, es un órgano prácticamente independiente que su principal acción es que se cumpla el derecho a la protección de datos personales y que trabaja conjuntamente con la INAI. El órgano garante tiene diferentes atribuciones o formas de hacer valer su acción, ¿no? Que es dar a conocer los recursos de revisión de los titulares. Cuando hablamos de un recurso de revisión, nos referimos a un documento que le permite al titular impugnar si se llegó a negar o limitar alguna información que él mismo solicitó de sus datos personales, ¿no? También tiene otros más como imponer medidas para cumplir las resoluciones demandadas, etcétera. Son bastantes las atribuciones. Bueno, existen tres procedimientos para la protección de los datos personales y para hacer valer este derecho. El primero es la protección de derechos. Es un procedimiento en el cual el titular expresa una solicitud donde se le violó sus datos personales, el INAI la recibe y da respuesta a este desahogo y da una resolución en un plazo de 50 días aproximadamente. Después tenemos el procedimiento de la verificación, en donde se trata de verificar que se cumpla con la Ley Federal de la Protección de Datos Personales y se inicia con un oficio o una petición donde interviene el INAI y otros servidores públicos. Y por último tenemos el procedimiento de imposición de sanciones, que es cuando se incumple la Ley Federal de Protección de Datos Personales y el INAI notifica a ese presunto infractor. El infractor tiene que defenderse en 15 días y el INAI analiza las pruebas y resuelve el caso en 50 días posteriores, ¿no? Este sería el tercer procedimiento para la protección de datos personales. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.